días y bienvenidos. Soy Mariam Adra y esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Hoy en Enlace 13. Apagón prolongado. Las constantes fallas en el fluido eléctrico en Arauca dejaron a la capital de ese departamento prácticamente incomunicada durante varias semanas. Sin luz, tampoco hubo señal de internet o telefonía. Pacientes en riesgo. En Florencia, Caquetá, los pacientes oxígeno-dependientes viven con miedo a que las constantes fallas en la energía eléctrica los dejen sin aire por el daño causado a los respiradores que deben usar para vivir. El dolor de una madre. La mamá de Luis Santiago, el menor asesinado en Chía a manos de su propio padre hace más de 12 años, se pronunció sobre la cadena perpetua para violadores de niños que rige ahora en el país. Avances en la vacunación. Varios departamentos han sido beneficiados con la llegada de las vacunas contra el COVID-19 de una sola dosis, que serán aplicadas a mayores de 18 años. Artesanías para exportar. Comunidades indígenas del Bichada aprovechan la reactivación económica para dar a conocer sus productos en Puerto Carreño y ofrecerlos al mundo en redes sociales. Esto y más en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. La capital del departamento de Arauca estuvo prácticamente incomunicada durante varias semanas por cuenta de un daño en el fluido eléctrico que la sumió en un apagón total. Como consecuencia, tampoco hubo señal de internet y telefonía. Los pobladores insisten en que esta situación es cada vez más frecuente. Las pérdidas para la economía son millonarias. Mayren González nos trae el informe. Un grave daño que dejó sin energía durante varios días a más de 70.000 familias en Arauca provocó grandes pérdidas económicas a comerciantes y ciudadanos. La falla se presentó por la avería en la red de transmisión eléctrica. El prolongado apagón que afectó a los habitantes de los 7 municipios del departamento de Arauca afectó gravemente los sectores productivos de la región, pues la falta de energía obligó a pausar trabajos e incrementar los costos para funcionar. Como la situación es tremenda, falta de energía eléctrica y de agua, pues tremendamente, las ventas se han bajado cantidad. El comercio pues está, como dice, capa caída. Aquí, como podemos observar, estamos a oscuras esperando que nos llegue algo. En las viviendas, las familias también se enfrentaron a la falta del fluido eléctrico. Sí, en la casa muchas veces nos ha tocado levantarnos a las 4 de la mañana, que es cuando nos suministran 4 horas de luz para poder lavar, para poder uno hacer las quehaceres de la casa. La limitación en el servicio de energía y la necesidad para poder funcionar obligó a que la solución fueran plantas eléctricas como esta, una opción costosa para unos pocos y muy ruidosa. Desde diferentes gremios se hace un llamado urgente al gobierno local y nacional para que se implementen estrategias que permitan recuperarse ante la crisis. Las pérdidas diarias en la zona del Piedemonte, le estoy hablando de la zona del Piedemonte, pueden ascender sobre los 3.000 millones de pesos diarios, porque está absolutamente la parálisis total. Tenemos que los productos del campo se están perdiendo porque no hay por dónde sacarlos. La comunidad pide proyectos a futuros que permitan evitar este tipo de situaciones. La falta de la energía eléctrica, que sumada al desempleo y a la crisis que ha provocado la pandemia, ha frenado la reactivación económica del departamento de Arauca. Es por el momento la información. Mayren González para Enlace 13. A
propósito de los daños en la energía eléctrica en Florencia, los pacientes oxígeno dependientes arriesgan sus vidas cada vez que hay una falla en el sistema y se suspende el servicio en sus viviendas. Sus respiradores dejan de funcionar, obligándolos a correr al centro de salud más cercano para obtener el oxígeno. Lo más difícil de esta situación es que muchos no tienen cómo llegar al hospital. Lorena Cumaco nos trae el informe. Una preocupante situación padecen los pacientes de enfermedades respiratorias en Florencia, quienes han tenido que dejar de usar los concentradores de oxígeno durante varios días. Los generadores de oxígeno portátil que varios pacientes de enfermedades respiratorias y COVID-19 tienen en casa no han contado con el suministro de energía eléctrica continua para el normal funcionamiento de estos equipos. Y cuando el equipo se apaga, no hay forma de reparar ese oxígeno rápidamente. No es como un computador que de pronto tiene un tiempo en que se vuelve y se activa, este no. Y los pacientes entran en estado crítico porque son pacientes que tienen 3 o 4 o 5 litros o 10 litros por minuto de oxígeno y cuando se va la luz pues quedan en cero. Bien a los de la electrificadora de que se pudiera avisar si van a quitar algún corte, van a hacer algunos arreglos, algunas modificaciones en cuanto a lo de la energía. Si está atendiendo su familiar en casa, uno poder prever todas estas cosas. Familiares y pacientes afectados con esta problemática piden que la empresa que suministra la energía brinde alternativas de solución o planes de contingencia. Cuando no hay suministro de energía eléctrica, un generador de oxígeno como este deja de funcionar de forma inmediata, donde las consecuencias pueden ser fatales. Cuando un paciente con deficiencia respiratoria requiere de esta ayuda, se debe suministrar de manera constante. La interrupción abrupta pone en riesgo la vida del paciente, ahondando más la crisis hospitalaria. Y la última vez que tuvimos ese apagón, 2 últimas veces, tocó remitir cientos de pacientes para que reciban oxígeno de forma inmediata porque los pacientes se están desaturando y puede llevarlos a un estado crítico, inclusive a la muerte. Fue tenaz, ese apagón pues impidió que ese aparato funcionara. La falla para que mi mamá hoy esté hospitalizada le bajó a ella la saturación bastante, la cual de que ella impedida totalmente para poder respirar. Cada día son más los pacientes que necesitan de oxígeno en casa. En algunos casos prefieren acudir al centro de salud más cercano para recibirlo de forma permanente, ya que no se puede confiar que el fluido de energía eléctrica sea continuo. Los pacientes que están en casa con un generador de oxígeno tienen la esperanza de no necesitarlo por mucho tiempo, pero igualmente es la solución para prolongar su salud lejos de un hospital. Desde la ciudad de Florencia, Caquetá, informó Lorena Cumaco, Enlace 13. Han pasado cerca de 13 años desde que el país se conmocionó con la historia de Luis Santiago, el niño de 18 meses que fue asesinado por su padre, quien hoy cumple una de las penas más altas de la historia nacional. La madre del pequeño habló con Enlace 13 sobre la nueva ley que impone la cadena perpetua a los violadores de niños. Ella decidió estudiar Derecho para ser una voz de los niños abusados. Francisco Galvis estuvo en su vivienda en Chía, Cundinamarca. En el año 2008 el país se estremeció con la historia de Luis Santiago, el niño de apenas 11 meses asesinado por su padre en Chía, Cundinamarca. Desde entonces han pasado casi 13 años y para su madre Ivonne Lozano la herida sigue abierta. El dolor nunca va a terminar porque nunca va a terminar y el recuerdo de mi hijo vivirá conmigo para siempre. Como yo te decía, el que muere es el que se olvida. Yo creo que mi hijo jamás en mi vida lo iré a olvidar. Este oso de peluche es el único objeto físico que se conserva del pequeño Santiago. Sin embargo, los recuerdos y la mirada del niño permanecerán para siempre en la memoria de su señora madre y de todo el país. Pues yo me quedé simplemente con un osito y como con 2 mudas de ropita de él. Y con sus recuerdos, sus fotos, sus sonrisas, su ternura. Cuando ocurrieron los hechos, Ivonne estaba en embarazo. Hoy su hijo es prácticamente un adolescente. Ella por su parte estudia Derecho y solo espera ser una defensora de los derechos de los niños. Cuando pasó lo de Santiago, 8 días después del asesinato de mi hijo, hubo una misa. En esa misa yo claramente expresé que el tema mío era luchar por la prisión perpetua. Ve con beneplácito la ley de la cadena perpetua para violadores que acaba de ser promulgada por el Ejecutivo colombiano. Ahora el tema de la prisión perpetua es decirle a ese tipo de personas, de verdugos, de porquerías como se llamen, que ni con la vida pagan lo que hicieron.
Esta es una de las leyes más polémicas de los últimos años en el país. Tania Luna es una experta abogada. Ella destaca los puntos más sonados de esta ley. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una condena, insisto, que debería ser intemporal, pero que contempla una revisión a los 25 años para fines de resocialización, contempla que no podrá ser, digamos, en ningún caso menor a 50 años, y bueno, en este momento está en discusión porque tiene una serie de demandas ante la Corte Constitucional colombiana y toda la opinión pública en debate. Como para esta ley no opera la retroactividad, Orlando Pelayo, confeso asesino de Luis Santiago, seguirá condenado a 58 años de prisión, mientras Ivonne solo espera que ningún otro niño tenga que pasar por lo que sufrió su pequeño hijo. Por los niños de Colombia. Con esta información nos vamos a una pausa, pero al regresar, espere. Varias regiones fueron priorizadas con la vacuna de una sola dosis contra el COVID-19 que ya está siendo aplicada a comunidades indígenas y mayores de 18 años. Y más adelante, en un bosque encantado, los niños de un municipio en Cundinamarca aprenden a cuidar el medio ambiente a través de un mágico recorrido. Quédese en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Gracias por seguir con nosotros en Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. El Guainía es una de las regiones priorizadas con la vacuna de una sola dosis contra el COVID-19. Las jornadas se llevan a cabo en las zonas rurales más apartadas de ese departamento, en donde viven varias comunidades indígenas. De no ser por estas campañas, muchas personas no tendrían acceso a la inmunización. Santiago Manso nos cuenta. Al departamento llegaron alrededor de 2.900 vacunas de la marca Janssen, una petición que se estaba haciendo desde la Secretaría de Salud para tener mayor efectividad en los planes de vacunación en las zonas rurales y alejadas del departamento. Las grandes distancias que hay que recorrer para llegar a algunas comunidades fueron una de las razones principales por las que el gobierno departamental solicitó una vacuna de una sola dosis para esta región. Nosotros tenemos una particularidad de que nuestra población es indígena y que migra mucho, o sea, se va de un lugar a otro, entonces para nosotros es muy importante contar con una vacuna de una sola dosis, ya que eso nos permite garantizar la cobertura de la población. Por los ríos Inírida, Guaviare, Atabapo y Guainía viven alrededor de 120 comunidades que podrán tener acceso a esta vacuna. Ahorita ya vamos a iniciar la vacunación del área rural, que serían ya los corregimientos de Barrancominas, San Felipe, posteriormente Puerto Colombia y así todos los corregimientos del departamento, Panapana, La Guadalupe, hasta llegará también a Morichal. A mi espalda se encuentra la Secretaría de Salud Departamental de Guainía. Es desde aquí, desde donde salieron las dosis para las comunidades rurales del departamento. Adicionalmente se ha concertado con, digamos, con las organizaciones indígenas el acompañamiento para que ellos no sean el puente de acceso a la población, que requieran más fácil y con oportunidad la vacunación y poder vacunar la mayor parte de esa población que se encuentra, digamos, en esas zonas y que están catalogadas como tal de alto riesgo. El departamento de Guainía es uno de los departamentos con menor índice de COVID-19 en el país. Sin embargo, el Hospital Manuel Elkin Patarroyo en Inírida reforzó sus sistemas de atención en plena pandemia, algo que ha beneficiado la recuperación de los pacientes. Y no olvide que sigue siendo necesario cumplir con los protocolos de bioseguridad, lavado de manos y uso de tapabocas. Todo esto para poder lograr la inmunidad de rebaño. Informó desde el departamento del Guainía, Santiago Manso, para Enlace 13. Por su parte, en el Baupés se ha priorizado a los docentes que viven en zonas rurales para recibir la vacuna de una sola dosis. Estos educadores deben estar inmunizados porque se espera comenzar la presencialidad en los internados del departamento. Este es un informe de Emerson Castro desde la capital del Baupés.
Autoridades en salud han priorizado la vacuna Janssen de una sola dosis a la comunidad educativa del área rural en el departamento del Vaupés, debido a que las clases en los internados y las sedes educativas en comunidades indígenas ya iniciaron sus clases presenciales. Docentes, administrativos y contratistas del sector educativo fueron convocados en la capital del Vaupés para recibir las vacunas contra el COVID-19. Las comunidades indígenas se busca que la actividad académica regrese la presencialidad, porque era imposible la otra estrategia de trabajo. Entonces era mejor la presencialidad que estar días de intermedio de clases de las comunidades. Allá en lo rural los niños prácticamente están muy atrasados y es necesario que sigan las clases. Fueron al menos 2.800 vacunas del laboratorio Johnson & Johnson que recibió el departamento del Vaupés. Esta es una jornada que se preparó junto con Secretaría de Salud y junto con Secretaría de Educación, con el fin de vacunar a todos los docentes del área rural, todos los docentes que trabajen en los colegios e instituciones educativas en el área rural, para una vez ingresen a las jornadas educativas, ya vayan con su inmunidad, ya vayan con su vacunación. Esta vacuna que tenemos acá es la vacuna de Janssen unidosis, o sea, con una sola dosis garantizamos la protección para los docentes. Y es que algunos centros de atención en salud del área rural se encuentran en abandono y es por esto que las autoridades indígenas le piden a las entidades mayor compromiso con la salud. Sí, yo estaba preocupada al principio de año porque no me había vacunado todavía y ahorita pues estoy más tranquila. Autoridades en salud confían en que con esta vacuna las comunidades indígenas en el área rural estarán más protegidas contra esta nueva enfermedad que ha cobrado la vida de 16 personas en todo el departamento desde que inició la pandemia. Con este nuevo biológico, las jornadas de vacunación se trasladarán a las comunidades indígenas donde se espera generar mayor inmunidad. Desde Mitú, informó Emerson Castro para Enlace 13. En el Casanare, los mayores de 18 años están incluidos dentro de las jornadas de vacunación de una sola dosis. La alta presencia de comunidades indígenas que migran de manera frecuente hace que este tipo de vacuna sea el más utilizado. Los profesionales de la salud han tenido que hacer campañas sobre los mitos y verdades de la vacuna. Alexander Guerrero nos cuenta. Al Casanare han llegado 38.250 vacunas de Janssen, de las cuales 16.000 han sido destinadas a 13 municipios con población dispersa y centros poblados, y en donde solo se aplicará el biológico de una sola dosis. La vacunación masiva en mayores de 18 años con el biológico Janssen de una sola dosis en el Casanare se inició en Paz de Ariporo y de ahí se extendió a otros municipios. Lograríamos que 13 municipios del departamento de Casanare empezaran con una inmunidad de rebaño. Eso significa tener el 70% de su población vacunada. Tenemos varios frentes de trabajo, uno acá en el hospital local de Yopal, que es el megacentro de vacunación, y otros con brigadas extramurales en el área urbana, en las comunas, y en el área rural en los corregimientos. Las autoridades de salud se concentran en un municipio y en tiempo récord aplican el biológico a la población objeto, alcanzan la meta y se desplazan a otro. Con Janssen hemos aplicado 11.441 dosis, eso significa 11.441 personas ya inmunizadas contra el COVID-19. A la zona rural los vacunadores llegan por cualquier medio, incluso la población indígena ha sido inmunizada contra el COVID-19. Pues para mí es un honor estar en este número tan fabuloso, pues igual es súper llegar a este número de vacunas. Casanare, que había alcanzado el pico más alto de la pandemia y con ocupación del 100% de camas UCI, actualmente registra un descenso en el número de contagio y reducción en cifras de mortalidad. Hay que seguir con estas jornadas masivas de vacunación y para pronto llegar a la inmunidad de rebaño. En Casanare se priorizó la población dispersa y centros poblados en 13 de los 19 municipios para aplicar la vacuna de una sola dosis. Toda esta estrategia ha permitido disminuir la carga logística e inmunizar a más ciudadanos en el menor tiempo posible. Es la información que se registra en el departamento del Casanare. Alexander Guerrero, Enlace 13. Es momento de hacer una nueva pausa, pero en minutos le contaremos.
Varias comunidades indígenas en el Bichada viven de la artesanía y trabajan en productos tipo exportación. Esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Gracias por seguir con nosotros en Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. En Tabio, Cundinamarca, niños y adultos pueden recorrer un bosque encantado en donde, guiados por un mago, aprenden a cuidar el medio ambiente. Esta iniciativa permite que la educación ambiental sea diferente. En el siguiente informe, Carolina Escandón nos cuenta cuáles son estos mágicos recorridos. Ese nacimientico es el último nacimiento en toda esta sabana. Todos los pueblitos de la sabana dependen de un tubo. Como si saliera de un dibujo animado, en medio del municipio de Tabio hay un bosque encantado con magos y hadas que enseñan el respeto por el medio ambiente. Este es uno de los sitios más mágicos de Colombia, es el Huayca, el peñasco del Huayca. Armando vio en la belleza de este lugar un escenario ideal para enseñar a los niños el cuidado por el planeta, pero de una manera diferente, llevándolos a un mundo de naturaleza y fantasía. Que la ecología es la ciencia que estudia la relación de los seres vivos con los seres que están alrededor de ellos. En medio de las historias contadas por el mago y sus amigos, los niños recorren el lugar, hacen ejercicio y graban en su mente la importancia de cada espacio natural. Y llegar a estos lugares es realmente maravilloso porque te conectas con aquello de lo que olvidas siempre. Incluso siendo tan joven nos olvidamos de estar en este mundo tan maravilloso de la ecología, de la naturaleza, de los animales. Luego de la charla ecológica, los chicos vienen a estos puntos, a estos columpios ubicados en diferentes puntos del parque para divertirse en medio de la ecología. Los niños había que atraerlos con algo, no con ecología. Y pensé y originé mis columpios, mis pasavolantes, mis cuentos. Y nació el cuento del mago Salmón. Gracias a don Armando pude conocer diferentes tipos de árboles, ver cascadas, eso naturalmente no tengo la posibilidad de verlo, sino es aquí. Que él me enseñó a creer en los magos, en las hadas, ya que son naturaleza. Este bosque encantado recibe a niños y visitantes de todas las edades. Lo único que necesitan es tener amor por la naturaleza y una gran imaginación. La reactivación económica, varias familias indígenas en el Bichada han encontrado una oportunidad para ofrecer sus artesanías, pero también para soñar con la posibilidad de llevarlas a otras partes del mundo. Estas obras hechas con sus manos son orgullo de la región. David Beltrán nos cuenta cómo convierten el arte en una forma de vida. Las artesanías elaboradas a mano son productos apetecidos por los turistas. En Puerto Carreño, decenas de familias indígenas y nativas viven de este trabajo, que incluso se envía fuera del país. Tallas en madera, tejidos a mano en fibras naturales y hasta pinturas sobre lienzo son algunas de las artesanías elaboradas en el Bichada. Gran parte de estos productos son creados por comunidades indígenas que se sustentan con la venta de los mismos. Nosotros hacemos las artesanías, lo hacemos eso y con eso vendemos y con eso compramos las comida para nosotros y la ropita para los niños, así. Además de los indígenas, otros habitantes también viven del comercio de las artesanías y aseguran que son apetecidas en todo el país. La comercialización de artesanías acá en nuestro negocio la hacemos a través de internet, por páginas y redes sociales. Nos hacen pedido de diferentes sitios como de San Andrés, de Medellín, de Bogotá, de varias partes del país. A pesar del gran trabajo que se hace con estos materiales naturales, algunas personas expresan que por esos productos no se paga lo que debería. La artesanía que se hace en el Bichada es poco valorada. La gente siempre quiere rebaja, quiere cosas muy económicas pero de muy buena calidad y nuestra artesanía está en condiciones de competir con cualquier tipo de artesanía del país. Con el fin de apoyar a las familias indígenas artesanas, la Gobernación del Bichada trabaja en una iniciativa. Hemos priorizado apoyar a los artesanos del departamento en cuanto a fortalecimiento en capacitaciones,
Adicionalmente en la gestión también para la dotación de elementos para el trabajo que ellos vienen realizando. Los artesanos esperan que con la reactivación económica y la llegada de turistas puedan fortalecer sus negocios y llevar sus productos más allá de las fronteras para que el mundo conozca sus obras. Las personas que viven de la comercialización de artesanías también envían un mensaje a la comunidad para que compre estos productos y de esta manera se pueda fortalecer la economía local. En Puerto Carreño, David Beltrán, Enlace 13. Llegamos al final de esta emisión, pero recuerde que puede conocerlas todas en nuestro canal de YouTube como Enlace 13. Síganos en las redes sociales del Canal 13, suscríbase y cuéntenos lo que ocurre en su región. Esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones.